no me niegues al mundo, porque te llenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast después de más de un año, si no me equivoco, a la edición número 2 del Furro ZZ Podcast. El primer capítulo, si no me equivoco, lo subí como por ahí de marzo del año pasado y no había querido y a la vez no había tenido, no se había dado las circunstancias para que hiciera una parte 2. En primer lugar, porque en 2021 casi no estuve en YouTube, no quise subir videos más que nada, no es porque no tuviera tiempo, sino que no quise. Quise darme un pequeño retiro y recién por ahí de febrero de 2022, es decir, este año, he decidido volver a subir videos de manera constante, como realmente hace muchísimo tiempo que no lo hacía. Y hasta ahora fue que se pudo dar el traerles la segunda parte de mi podcast. Así que espero que les guste. Cualquier duda, cualquier observación, cualquier comentario es bienvenido. No tengan miedo de preguntar lo que sea. Y sin más por decir, creo que ya puedo ir de lleno al tema del podcast. Bien, en esta ocasión quise hablarles sobre los videojuegos. Perdón por mi mala gesticulación, es que no soy una persona con la mejor dicción, no soy la persona con la mejor dicción del mundo, así que espero que puedan tenerme tantita paciencia en ese sentido y esperemos que conforme vayan pasando los meses, conforme sigue grabando más capítulos de esta cosa, mis speech, no, mi habilidad, mi speech vaya mejorando con el paso de los meses. Mi historia con los videojuegos realmente no es para nada larga. No voy a decir que soy alguien que odia los videojuegos porque eso es tonto, o sea, es como odiar una de las 7 grandes artes, o sea, no se puede. Puede gustarte más una que otra, pero pues no creo que haya nadie a la que no creo que haya nadie al que el 100% de las películas le parezcan malas, al que el 100% de las canciones le parezcan malas, o al que el 100% de pinturas o cuadros le parezcan malos. O sea, sí me gustan algunos videojuegos. Desde ahí quiero empezar, desde ahí quiero partir. Pero en el contexto de mi generación, de gente que ha ido muy de la mano con la tecnología, con las computadoras, con las consolas, con los celulares, no me considero alguien que haya disfrutado tantísimo como los demás de los videojuegos. Hay videojuegos que me gustan y hay videojuegos que me gustan demasiado, pero no creo que sea el arte o el entretenimiento que más consumo ni de lejos. Soy alguien más de escuchar música, soy alguien más de ver películas muy de vez en cuando, ver caricaturas, ver series, incluso leer, muy de vez en cuando me gusta leer, aunque realmente casi no. Pero bueno, el punto es que los videojuegos no son para nada ni el centro de mi atención, el centro de mi diversión, el origen de mi mayor fuente de diversión, mi mayor fuente de entretenimiento cuando no tengo nada que hacer. Desde ahí quiero partir. Pero basado en mi ultra simple experiencia de como un consumidor del mercado de los videojuegos, quiero hacer un pequeño repaso por todos esos títulos que me ha tocado jugar o ver tan siquiera a lo largo de mi infancia y sobre todo en mi adultez. Mentira. Me puse a pensar y creo que en mi infancia fue cuando más jugué. Olviden lo primero que dije, olviden lo primero que dije. Voy a intentar hacerlo por orden cronológico. Durante la marcha voy a intentar hacer un recuerdo, así un replanteamiento de cronológico de los videojuegos que he jugado a lo largo de mi vida. Comencemos por el principio. El videojuego más antiguo que yo recuerdo, o que recuerdo al menos en el punto más antiguo de mi vida,
No necesariamente que sea el juego más antiguo de este memorándum, por así decirlo, es el Half-Life 2. Yo creo que la mayoría de aquí lo conoce. Juego de Valve que tuvo una tercera parte que muchos anduvimos esperando durante más de una década, pero que al final a todos se les murió la emoción y realmente ya son pocos los que esperan que hagan algo al respecto. Su razón debe de haber, pero realmente no la conozco. Debe de haber una razón por la que no haya salido una tercera entrega, pero sería mentirles si dijera que la conozco. El punto es que ese juego lo recuerdo más que nada, yo no por jugarlo. Desde ahí, yo no lo jugué. Lo recuerdo porque cuando yo tenía muy pocos años, era un niño muy pequeño. De los primeros, posiblemente de los primeros recuerdos de mi vida. Era ver a mi papá con su laptop en su cuarto trabajando para su empresa, haciendo trabajo desde computadora. Y de vez en cuando se ponía a jugar ese juego. Yo recuerdo verlo y que a mí me asustaba como no tienen ni idea. Half-Life, yo creo que la mayoría de aquí lo ubica y sabe que la ambientación no es la más amigable. Creo que para alguien de la edad que yo tenía en ese entonces, para cualquier niño de la edad que yo tenía en ese entonces, puede resultar muy fácilmente como un juego muy aterrador. Y algo que no se me va a olvidar fue la primera vez que vi uno de los monstruos, de los monstruos del juego, que creo que eran los cangrejos, que son esos como pseudo arañas que te brincan al rostro y de manera ultra explícita sin darte aviso de que lo van a hacer, nada, pum, saltan y ya te dejan todo el trauma, al menos en la primera impresión. Es un juego que cuando estaba chico le tenía un odio enorme porque me asustaba como no tienen idea. Me asustaba como no tienen idea. Con los años realmente he aprendido a tenerle cariño. No puedo decir otra cosa. Con los años fue cuando superé mi miedo a dicho juego y cuando muy pronto pude descubrir que el juego tiene mucho para apreciar. Tiene una atmósfera que realmente veo difícil se repite en cualquier otro videojuego. Pese a que tiene muchos elementos ultra conocidos en todos los videojuegos, no es bastante único. Va a sonar muy cliché, pero es bastante único. Tiene una atmósfera que, si bien yo no he jugado muchos videojuegos, he visto muchos videojuegos y créanme que ninguno o casi ninguno con una atmósfera tan rara, creepy y buena. O sea, que sientas, qué buen ambiance, qué buen ambiente tiene este juego. Me encanta. Los monstruos son lo que le dan ese toque. Ese aspecto post-apocalíptico diagonal alien, porque más que nada son aliens. Le da un toque que no sé describir. La primera vez que escuché y que vi al zancudo, creo que se llama la traducción en español, Strider, si no me equivoco en inglés, del monstruo. La torre, bueno, el animal, el monstruo de, ¿sabe cuántas patas? De 4 creo, que es enorme y que tiene una torreta. El sonido que hace cuando lo matas o cuando le das un golpe, o el sonido que hace, es ultra identificable y cuando lo ves por primera vez te quedas frío, te quedas de wow. ¿Qué estoy viendo? Es ultra raro, pero me encanta. Y eso literalmente así es como describiría Half-Life. Ultra raro, pero me encanta. A ver, ¿qué más me acuerdo? ¿Qué más me acuerdo? Ahí voy sobre la marcha, tranquilos. Muy de esa época, muy de esas vibras. Obviamente un juego mucho más criticado y que realmente, objetivamente, no tiene nada que ver con el anterior.
y que al igual que como descubrí el anterior, lo descubrí a través de ver a mi papá jugarlo, fue el Resident Evil 5, el que se basa en los pueblos, si no me equivoco, de África. Está basada en esa zona, en alguna una zona de África, si no me equivoco. Bueno, el punto es que este juego no me voy a poner a hablar sobre si se me hace bueno o si sobre se me hace malo. Porque tengo muy fresco que a la mayoría de gente no le gustó por X o Y razones. No me creo con los conocimientos como para opinar sobre si es un buen juego o un mal juego de la saga. Pero lo que sí voy a decir es que en su momento, con mis poquísimos años, fue un juego que me dio mucho miedo. Tengo muy presente el recuerdo de los jefes más que nada. De hecho, como sobre todo en los últimos juegos de Resident Evil, lo que más se recuerda son los jefes, más que la historia o la buena jugabilidad. Tengo muy presentes los jefes e incluso creo que te los puedo decir de memoria. No sé si los jefes, pero sí sí, olvídenlo, sí son jefes. Me acuerdo que en el propio juego te ponen la dinámica como si estuvieses peleando contra un jefe. Me acuerdo muy bien de la primera, que es creo que una tipa que con la variante del virus se pone toda de que se vuelve como que, o sea, además de un zombie le entra como un parásito y pum, explota y sabe mil cosas más. Realmente no me voy a poner a describirlo porque no lo tengo muy fresco. El segundo que cuentan como jefe es un tipo con una motosierra que te empieza a perseguir por el pueblo, si no me equivoco. También lo recuerdo con mucho cariño. Y creo que mejor ya la corto hasta ahí porque creo que sí sería demasiado ponerme a hablar sobre todo lo que es Resident Evil. El 5 ya creo que ya muchos lo conocen. Ya mencioné un poco sobre ello y ya ya veo innecesario seguir hablando sobre el tema porque todavía tengo que mencionar otros videojuegos que también marcaron mi infancia y mi vida en general y no quiero que este capítulo del podcast te vuelva estúpidamente largo. Por favor, no. Ya les hablé de dos juegos que no me tocaron jugar a mí personalmente. Ahora creo que toca uno que sí haya tenido la oportunidad de experimentar con mis propias manos. Debo decir que en mi infancia, que dicho en toda mi vida, nunca, pero nunca, con nunca me refiero a nunca, he tenido, al menos en mi casa, una consola de sobremesa o ya sea portátil. Nunca he tocado una. Ni Nintendo, ni PlayStation, ni Xbox, ni una sola. Por lo que ya se habrán de imaginar que todas mis experiencias videojugabilísticas han sido desde un monitor, desde una computadora. Ya sea desde emulador o por juegos propios de la que estén disponibles en esta plataforma, pero hablando de épocas más antiguas, realmente el 90% eran juegos de emulador, al menos los que a mí me tocaron jugar. Tengo una experiencia muy bonita relacionada en mi infancia. Tengo una experiencia muy bonita en mi infancia relacionada con los emuladores. Tenía un familiar con el cual iba a jugar con mi hermano y yo en su computadora, en la cual tenía un emulador no me acuerdo cómo se llamaba, era uno muy famoso, Mupen si no me equivoco, que tiene todos los videojuegos, o sea que emulador de Nintendo 64 si no me equivoco, o Super Nintendo, no recuerdo muy bien. Ese dato sí lo tengo muy oxidado. Pero por los dos nombres que ya les mencioné, ya se imaginarán qué juegos eran. Los que recuerdo con más cariño eran, yo creo, el Mario Kart 64 y el Super Smash Bros.
Mentira, el Super Smash 64, si no me equivoco, también era. Obviamente, si no me equivoco, no les estoy diciendo las cosas fidedignas a la realidad, porque solo estoy hablando en base a lo que yo recuerdo, siéndoles honesto. Si notan una diferencia en el audio con respecto a hace unos minutos, es porque realmente esto lo estoy grabando en un día completamente diferente en el cual había grabado la primera parte, pero pues por razones que creo que está de más aclarar, pues lo hice así. Y el día de hoy que lo estoy grabando realmente no me encuentro en mi mejor estado posible. La verdad, de hecho creo que estoy a punto de resfriarme. Pero pues hago lo posible para no tener tan muerto el canal, que ya lo dejé ya abandonado unos cuantas semanas sin subir un video normal, por así decirlo. Hace poco subí en YouTube Pub Hispano, pero creo que no cuenta dentro. Creo que no cabe dentro de la clasificación de los videos que se veían bien, que se venían subiendo a mi canal. Así que ahí tienen un poco la explicación de por qué me escucho un poco raro. Tengo tapada la nariz y realmente no me encuentro en óptimas condiciones de salud, pero pues hago lo posible para traerles algo, porque ya siento que ya fue mucho sin subir nada, sin hacer nada. Y ni siquiera estoy seguro de que hoy que estoy grabando esto termine el podcast, porque realmente soy alguien muy desordenado de en una hora estoy haciendo esto, estoy grabando aquí el podcast justo ahora, y en media hora me puedo cansar y dedicarme a hacer otra cosa, avanzar en tareas, estudiar. No tengo un horario fijo y creo que a veces eso me puede jugar un poquito en contra, pero pues trato de... No es trabajo, no es mucho, pero es trabajo honesto. Ahora sí, como dice el meme. Bueno, continuando con el tema antes de que me desvíe aún más. Mario Kart 64. Me acuerdo perfectamente de que era muy bueno en ese juego. No, fíjate que no soy alguien con la mayor habilidad, con la mayor destreza para esta clase de cosas. Pero en ese juego me acuerdo que yo, con mi cortísima edad, yo que sé, 6 7 8 años, creo que estaba muy bien dotado en ese videojuego. En el Smash, por la dificultad de los controles, por la variedad, que yo considero que es un poco más compleja que la dinámica del Mario Kart. Sí, era un juego que no disfrutaba tanto, pero que me divertía, al menos cuando veía a otras personas jugar, ya sea a este familiar del que les estoy hablando o a mi hermano, que también pues me acompañó toda mi infancia, y pues prácticamente sus recuerdos son mis recuerdos. De la mano con este apartado de juegos de emulador que me tocó jugar desde muy pequeño, también recuerdo uno, y este sí, no tanto por su popularidad, pero pero sí más por cómo me marcó. No es el mejor juego de la historia, pero para mí significó mucho y el día de hoy lo recuerdo con muchísimo cariño. De hecho, si no me equivoco, lo mencioné en uno de los primeros videos de mi canal hablando sobre videojuegos de mi infancia, que origina el tema. Pero así, creo que ya había hablado sobre él. No es tan desconocido, pero tampoco creo que sea de los emblemas de Nintendo. El Killer Instinct, el primero, si no me equivoco, fue el primero que jugué. Obviamente no cuando salió, porque en esa época no estaba vivo, pero sí en la versión de emulador. Mm, a ver, ¿qué les puedo decir sobre ese juego? Los jefes me gustan más que Mortal Kombat. Desde ahí ya vamos mal, desde ahí ya me van a agarrar a carrilla, porque Mortal Kombat es tenido como el pedestal, como el opus magnum de los videojuegos de arcade de peleas. Pero yo era mil veces más fan de Killer Instinct, al menos de los primeros dos videojuegos, porque ya el tercero como que muchos años después, con muchos giros en la dirección, como que no fue tan innovador, no fue tan de mi agrado. Recuerdo con mucho cariño ese juego porque
Creo que fue el primer juego en el cual el diseño de los personajes me descuadró, me dijo de, "Oh", me hizo sentir muy raro porque se me hacían muy únicos para la época. Glacius, un alienígena conformado, hecho estrechamente de hielo. Sable, un hombre lobo. TJ Combo, un boxeador pasado a ser militar. Spinal, una calavera, pues no tiene muchas ciencias. ¿Eh? No tiene, no tiene la mejor historia como videojuego, pero pues a mí me gustaba, al menos en mis gustos de chamaco de 5 años que se comía los mocos y llegaba a su casa con la playera del uniforme manchada de mango y Kinder sorpresa, pero pues bueno. De esa camada, bueno, no de esa camada, pero sí de ese lote de juegos que jugué en esa época puntual. También recuerdo, a ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Sí, siento que me estoy comiendo uno de los importantes, pero no lo recuerdo. Ah, el Super, el Super Mario World, creo, no. El Super Mario 64, qué tonto. No me acordaba del nombre. El Super Mario 64, el mítico, sí, probablemente el videojuego de Mario más popular o el más innovador, al menos para mí, desde mi punto de vista. No me gustaba. Lo jugué, pero no me gustaba, lo admito. Se me hacía como que muy... No me gustaban los juegos en los cuales empezaba ya a ver un mundo abierto en el cual tú tenías hoy, ya ni sé hablar en español. Tú tenías que explorar por tu propia cuenta y habían muchas pausas sin nada de acción. No me gustaba ese ritmo para los videojuegos, no es muy de mi estilo. Y obviamente con esto me refiero a una opinión meramente personal, no estoy diciendo que el juego sea malo, para nada lo es. De hecho creo que a nivel para su época fue uno de los juegos más innovadores en la historia de cualquier videojuego, pero pues no es para mi gusto, simplemente. A ver, de esa generación de Nintendo, de esa época, recuerdo creo que también haber jugado al Star Fox, pero ya muy vagamente. Muy vagamente. Sería mentirles si les dijera que recuerdo todo lo que envuelve al juego. Pues, ni siquiera me conozco los protagonistas, solo recuerdo que muy probablemente, ni siquiera estoy seguro de que de verdad haya sido así, que muy probablemente jugué aquel juego, pero no les garantizo que esté hablando con la pura verdad. Nos remontamos a 2008, 2009, quizás 2010. Les recuerdo que que este video no va en orden cronológico, al menos de los videojuegos, sino en el orden cronológico de mi propia vida. Y ya estrechamente los juegos que yo mismo pude jugar con mis propias manos, sin nada de instrucción por mi propia cuenta. Hay dos pilares, hay dos juegos que considero no son los mejores, pero sí son los que más marcaron mi infancia. Y ambos creo que la mayoría los conocerá. Son coetáneos, son de la misma época ambos juegos, pero no los jugué en el momento en el que salieron. Uno de ellos es el Pro Evolution 2006. Ya desde ahí muchos lo recordarán. Muchos sabrán que Mau le hizo un video, le hizo más de un video hace como un año. Ya lleva un par de videos sobre ese juego. Y me gustaba mucho porque creo que fue el primero, si no es que fue de los primeros juegos que tuve en mi primer computador mío, no de mi papá. Obviamente lo compartía con mi hermano porque no éramos millonarios. De hecho, vengo de una familia de orígenes bastante humildes, pero fue un lujo que nos dieron y que realmente les agradezco con toda mi alma el haber tenido nuestra propia computadora para mi hermano y a mí solos, para poder jugar y para poder distraernos en nuestra casa, que de verdad era
se podía volver muy aburrida. El punto es que el Pro Evolution 2006 me gustó muchísimo. Creo que es de los mejores videojuegos de fútbol que he jugado alguna vez, y eso que me conozco varios. No tanto por no tanto por el apartado técnico, sino porque era un juego divertido, muy raro, era un juego raro porque uno lo que espera de los videojuegos sobre deportes es el realismo, y uno de los principales apartados a juzgar en un videojuego sobre deportes, al menos yo creo, NBA, Fórmula 1, etcétera, es el apartado del realismo. En el PES no te ibas a encontrar realismo, te ibas a encontrar una muy buena jugabilidad, una muy linda dinámica y muchas curiosidades. Cosas que te pueden entretener durante horas y horas y horas y horas y horas. Y creo que es lo que le da un sabor distinto a muchos videojuegos de fútbol que se hayan creado. Creo que rompieron un poco el molde en el sentido de qué se buscaba con un videojuego de fútbol. Y la rompieron. Porque ya muchos... Ya se tiene muy culturalizado que el PES 2006 es el mejor videojuego de fútbol de la historia. Pero... obviamente generando debate. Obviamente no estoy diciendo que realmente lo sea, pero para mí lo fue, y realmente me regaló muchas tardes divertidas con mi hermano o incluso yo solo. Editar tus propios jugadores, hacerlos con aspectos ultra raros, recrear equipos recientes en aquel juego del 2006, ponerle mods, ponerle parches, no mods, ponerle parches de cosas actuales, balones actuales, jugadores actuales en aquella época en un videojuego del 2006 con los gráficos tan obsoletos que tenía. No sé, eran niñerías que hacían del juego mucho más divertido. El otro juego del cual quería hablar era el... no es cierto. El otro juego del cual quería hablar era el Need for Speed del 2005. Need for Speed Most Wanted, si no me equivoco. Creo que también es de los videojuegos emblema de su franquicia, al igual que el PES 2006 es el juego emblema de Pro Evolution. Tiene muchas cosas que me gustan mucho, ya no sé si decir que lo hace único en su serie, porque realmente es el único juego de la franquicia que he jugado y no puedo decir a ciencia cierta si es el mejor, pero pues a mí me gustaba mucho por muchas razones. Número uno, la cinemática, ese formato de película diagonal juego que era muy de esa época, al menos era un concepto que apenas iban haciendo en los videojuegos de pelijuegos. Se me hacía muy innovador para la época el ver cómo Razor te hacía que perdieras tu auto, el arco en el cual vas desde abajo para retomar lo que te pertenece, y era muy demasiado romántico, pero era divertido, era emocionante. Otra cosa es que el juego en sí tenía una muy buena jugabilidad, era muy cómodo. Y como tercer elemento, yo creo que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí alguno conocerá que es un juego muy modeado, con muchos mods. Esto por gente ya mayor de edad, grande, que con nostalgia recuerda el juego y quiere aportar algo a su comunidad, por más microscópica que ésta sea. Recuerdo muy bien todos los jefes de el videojuego. Es más, hace poco, de hecho, creo que me vi un long play de todo el videojuego. Y lo tengo todavía más fresco de lo que de por sí lo suelo tener, ya que yo creo que es el videojuego al que posiblemente más horas le he dedicado en mi vida. Haciendo persecuciones, carreras, personalizando autos principalmente. Para eso era que yo jugaba en mis años, pero pues nomás es lo único que quería mencionar sobre ese juego. No se me ocurre nada más que comentar sobre Need for Speed, pero sí era un juego muy bueno, muy divertido. Y
si tienen la oportunidad, bájensela porque se van a divertir. No es el mejor videojuego de la historia, pero tiene su gracia. Tiene mucha gracia. A ver, estoy pensando en qué más puedo mencionar porque ya la verdad la garganta me está matando y no tanto porque sienta que ya voy a enfermar, sino porque hay una hora en la cual la garganta me dice ya no más, ya no doy más y me empieza a doler. No sé a qué se deba, pero yo creo que es normal. Es nomás la capacidad de resistencia que tiene mi voz. No es muy grande. Hablo media hora y ya ando muy desgastado, pero pues se trabaja con lo que se tiene. A ver, ¿qué otro juego puedo mencionar? Avanzando más en orden cronológico ya mi experiencia videojugabilística se salta muchísimos años, ya que yo no fui un jugador muy aficionado, muy metido, muy de muchos juegos, ya que nunca lo consideré el centro de mi atención, por lo que hasta que descubrí un videojuego nuevo aparte de estos, que obviamente que me haya marcado, porque videojuegos conozco montones, tendría que remontarme, yo que sé, ya muy después, ya hablando ya de 2017, 2016, cuando retomé, no por mi propia cuenta, pero sí por investigación y por propios videos de YouTube, el tema de los videojuegos. A través de internet investigué sobre un videojuego al cual muchos conocen y es el Nintendo, Earthbound. Ya desde ahí muchos lo recordarán. Y tuve la oportunidad de jugarlo. Me descargué un emulador y tuve la oportunidad de jugarlo. Se me hace muy bueno. No, la verdad sería mentirles si les menciono algo sobre la trama o sobre los personajes, porque la verdad no lo tengo para nada fresco, porque fue una experiencia de un fin de semana y que no trascendió muchísimo. Pero por lo poco que recuerdo lo disfruté muchísimo. Recuerdo que me bajé el emulador, jugué el videojuego y y a los 3 días, a los 2 días ya lo había terminado. Y dije, me gustó. Pero no volví a tocarlo, no volví a tocar ese juego y pues fin, ahí muere la anécdota. Tenía una atmósfera muy rara, eso sí. Creo que era un juego muy innovador en muchos aspectos, pero no, no lo recuerdo todo como para ponerme a profundizar sobre ello. En aquella época también fue como mi segunda era de emuladores, de intentar jugar videojuegos raros. Me agarró el ataque así de friqueza, porque realmente nunca había sido aficionado de los videojuegos, salvo hasta que en esa época me entró el gusanillo y pues la curiosidad me ganó. Me acuerdo de que me instalé un emulador del Nintendo, de la primera Nintendo. Ahí jugué muchos videojuegos de los primerizos de Nintendo, el Contra. Principalmente lo jugué y lo terminé. A ver, ¿qué más recuerdo? Porque ya como se habrán dado cuenta, mi experiencia videojugabilística no es la más extensa. Por ahí de esa época en la que andaba entrando en secundaria y no fueron mis mejores años, lo único destacable que tenía eran mis amigos. Era un grupo de amigos muy pequeño, pero muy bien selecto. Me acuerdo que éramos los... Por lo general mi grupito de amigos eran no los rechazados, pero sí los marginados del salón. No porque fuéramos malos o edgys, pero sí éramos los raritos. Éramos los gordos, fans de cosas, de videojuegos raros y de memes grasosos 2017. Pero pues nos divertíamos mucho. Me acuerdo muy bien de que un amigo en específico era muy aficionado de los videojuegos y era ¿cómo se dice? Culto en ese ámbito. Tenía una inteligencia que, wow,
porque en su computadora tenía un montón de emuladores y sabía hacer un montón de cosas él. Y en una de esas me acuerdo que en nuestra secundaria él trajo un día de secundaria más bien, él llevó su laptop y nos pusimos a jugar juegos de la Neo Geo, de la Neo Geo, que no me acuerdo si era un arcade o era una consola, creo que era un arcade. En puntos que trajo su emulador en la compu y comenzamos a jugar. De la Neo Geo, que se imaginan que nos pusimos a jugar, pues King of Fighters, uno de los juegos más emblemáticos de lucha que se han creado. Y la verdad fue una experiencia muy linda. Fue de una sola vez, pero pues es uno de esos días de escuela que fue uno de esos días de escuela que salvaron, que me hicieron sentir un poco de aprecio por mi época estudiantil de secundaria, que la verdad fue yo creo que mi época más oscura y que prefiero no recordar y tener muy muy enterrada en el baúl de los recuerdos. A ver, ¿qué más puedo mencionar? Mm, recuerdo también que yo jugaba mucho con un primo, un primo que conozco de toda la vida y somos muy cercanos. A diferencia de nosotros, él y su hermano sí tuvieron bastantes consolas. Por lo que a través de ellas también conocimos mucho sobre videojuegos. En específico su tía que poseía una computadora con el GTA San Andreas. Yo creo que es mi recuerdo más entrañable de ese ámbito. Recuerdo mucho jugar con mis primos al GTA San Andreas en una computadora que muy apenas si lo corría, pero pues nos divertíamos como no tienen ni idea. Los bugs del juego, los errores que tenía de tan mal que iba en aquella computadora. Y ya a nivel consola, con ellos mismos, mi primo, el primo más pequeño que era más allegado yo, tenía una PlayStation 2, no es cierto, una PlayStation 1, en el cual jugábamos, como los dos siempre fuimos muy aficionados del fútbol, jugábamos videojuegos de fútbol, si no me equivoco, el FIFA 98, que tenía gráficos poligonales, ni siquiera tridimensionales, era un juego bidimensional y con píxeles disparando un balón nos divertíamos como no tienen ni idea. Son recuerdos que al momento de vivirlos no te aportan muchísimo, no te llenan muchísimo, pero que al momento de recordarlos es cuando sientes que ya de verdad le dan un sabor a tu vida, que sientes que le añaden un plus, que te hacen sentir que no todo fue, que en las malas épocas no todo fue malo y que en las buenas épocas hubo más de lo que recordabas. Y creo que es la reflexión principal que puedo sacar de este mini podcast de 40 minutos, si no me equivoco. Eh, ¿Qué más puedo mencionar? Ya a nivel, no tanto de computadora, sino al nivel de celular. Ya he jugado muchísimos juegos, pero pues creo que no es necesario mencionarlos. El Plantas vs Zombies 1, el Plantas vs Zombies 2. Una que tenía mucho vicio era el Dragon City. Me da un poco de vergüenza admitirla, pero era un aficionado, era un obseso del Dragon City. Yo creo que de mi lista de amigos de Facebook yo llegué a ser el que tenía el mayor nivel en ese juego. Otro juego. El 8 Valpool, ya muchos lo conocerán ese. De hecho todavía lo tengo instalado, me gusta jugar muy de vez en cuando y pues soy muy fan de esos juegos de quematiempo que te hacen desaburrirte en momentos en los que el tiempo pareciera ir mucho más lento de lo que debería. Y pues ya básicamente en eso se resume mi experiencia como jugador de videojuegos. Como espectador de videojuegos, no tengo mucho más que decir. Hay un par de juegos que me hubiera gustado jugar en su época, como ya de la PlayStation 2 hay muchos que siento que me perdí por no tener una consola, pero que pues no me arrepiento.
Ya verlos, ver cómo un tipo los juega me llena lo suficiente como para no tener ningún tipo de arrepentimiento existencial. La saga de Sly Cooper, los videojuegos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la saga. Los... La mayoría de juegos así de PlayStation ultra emblemáticos no los jugué. Esos me los perdí, pero pues a través de gameplays es que tuve la experiencia de vivirlos un poco, aunque sea en tercera persona. Es algo que no como tal cubre la satisfacción de haber jugado un videojuego, haber jugado el propio videojuego, pero que me satisface mínimamente. Porque a través de los videojuegos no considero que haya tenido una experiencia tan larga y que me haya me haya marcado permanentemente. Pero pues ya ven que en este podcast se demostró que no estoy tan seco en el tema de videojuegos. Tengo algo de información, o sea, tengo algo de experiencia, aunque sea poquísima. Y ese es el punto de este video. Creo que para concluir ya nomás cabe despedirme. Fue muy agradable grabar este podcast. Después de tanto tiempo sin haber subido un video con mi propia voz. De las poquísimas veces que lo he hecho, no lo hago lo hago muy sutilmente sin ponerla como tal de protagonista en mis videos a mi voz. Pero pues bueno. Si esta clase de dinámicas les gusta, puedo continuar haciéndolas. Saben que me lo pueden hacer saber en los comentarios. Compártanlo si les gustó. Comenten cualquier observación. Denle me gusta porque eso ayuda bastante, más de lo que no tienen ni idea. Y suscríbanse para no perderse más contenido. Y espero ya dentro de un par de semanas volver a la actividad frecuente que tenía hace un par de meses cuando me puse el reto de volver a YouTube.